Ricardo Ramón Jarne es director del Centro Cultural de España y nuestro invitado hoy en Informe Capital. Ricardo, bienvenido a TV Ciudad. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Años en el cargo, trabajando aquí en Montevideo, al frente del Centro Cultural de España, pero sabemos que es una estadía que tiene fecha de vencimiento, podríamos decir, no muy lejana. Yo siempre digo que somos como el yogur, tenemos la tapa de caducidad, Claro. La fecha de caducidad es la tapa. O sea que sí, a final de febrero ya me voy y bueno, han sido 6 años maravillosos. Y estoy encantado de haber pasado por esta experiencia, ¿no? Ahora, el yogur viene sin sentimientos. Ustedes, quienes trabajan en organismos internacionales, bueno, la gente que trabaja en servicios diplomáticos, y podríamos seguir con otros ejemplos parecidos, muchas veces no termina de encariñarse con un lugar que ya tiene que empezar a pensar en la despedida. Usted se ha despedido de muchos lugares porque hace muchos años que trabaja fuera de España. ¿Cómo maneja el desapego? Bueno, la distancia. El desapego tiene un tema personal, ¿no? Que es muy difícil que las parejas te duren, ¿no? Porque no hay quien te aguante, ¿no? Efectos colaterales. Efectos colaterales, pero luego a nivel personal, a nivel profesional es maravilloso y a nivel personal también. Y luego yo procuro inmediatamente, yo tengo un periodo de transición y de adaptación muy corto, porque ya me lo impongo yo a mí mismo. Y entonces en 2 meses yo ya estoy completamente introducido en el país y con tal. Ya tengo como mis técnicas, ¿no? Que las he trabajado durante tiempo, para no tener que perder tiempo en mi campo de acción, ¿no? Y lo que sí que me voy siempre es llorando como una magdalena, ¿no? Porque si no lloro es que he fracasado. O sea que hay que llorar. Usted es historiador, crítico de arte, curador y gestor cultural. Sí. ¿Cuánto de todo eso le permite canalizar un espacio de trabajo y aparte de dirección, en este caso, como el Centro Cultural de España? Bueno, yo creo que es un trabajo del Centro Cultural de España que reúne todas esas componentes, ¿no? Y luego las componentes que yo no reúno, me las busco con los mejores. O sea, yo siempre he sido un creador de equipos muy buenos y buscar siempre a la gente mejor. Tú sabes que hay gente que según le gusta rodearse de gente mala, peor que ellos. Yo siempre me reúno con gente mejor porque crezco yo y crece la institución y crecemos todos, ¿no? ¿Y qué márgenes de definición de políticas o de líneas de acción tiene un director de Centro Cultural de España cuando llega a un país? A ver, pensando en voz alta, me imagino que sobre lineamientos más bien generales, que ya son previos a su asunción, hay márgenes, ¿no?, para marcar más acentos en unas cuestiones que en otras. Claro. Mira, tenemos como bastante libertad porque en el Ministerio creen en nuestra profesionalidad, por eso estamos en estos cargos. Es el ¿no? Ministerio de Cultura Español. De Exteriores. De Exteriores, perdón, de Exteriores. El Ministerio de Exteriores. Entonces, ellos confían bastante bien en nosotros. Luego sí que tenemos unos lineamientos, que es el plan director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que son unos lineamientos muy generales que por supuesto los asumimos, pero nos dan también mucha flexibilidad a la hora de programar y trabajar, ¿no? Bien, me quedé pensando en esto que usted me decía de que el Centro Cultural depende del Ministerio de Exteriores. Hay allí una pista con respecto a la importancia que España le da al intercambio cultural, a la divulgación cultural desde España, pero también a la inversa, a través justamente de estos centros que están en muchos lugares del mundo. ¿Qué podría decirnos a propósito de esa importancia, del valor que España le da a su cultura fuera de frontera? Mira, hay un crecimiento notable de lo que se llama la diplomacia cultural. Yo creo que además es uno de los grandes avances de los ministerios exteriores, el fomentar la diplomacia cultural, porque en estos tiempos que realmente pues, los organismos internacionales ocupan mucho puesto, las embajadas se quedan como un poco relegadas en términos, porque imagínate, Unión Europea, Embajada de España, de Francia, de tal y que igual, de alguna manera hay competencias que se solapan, ¿no? Pero la diplomacia cultural es como una gran vía, ¿no?, de trabajo y de desarrollo y de fomentar las relaciones culturales entre los dos países. Además, la cultura no tiene nada que ver con los temas políticos. Te quiero decir que nosotros podemos trabajar con gobiernos que no son afines al gobierno que hay en España, etcétera, etcétera, porque la cultura está por encima de todo. Y de hecho ha pasado, hay veces que yo he trabajado en países donde no había buenas relaciones, a lo mejor
entre el país y el gobierno oficial de España en ese momento, pero las relaciones culturales han fluido como el agua. O sea, que te quiero decir que la diplomacia cultural yo creo que es el futuro, ¿no? ¿Y qué aspectos o qué acentos ha hecho usted en su gestión aquí en estos años que lleva en Uruguay, en el centro? Bueno, yo creo que primero yo lo que hago es un análisis de lo que hay alrededor, de cuáles son las infraestructuras culturales que hay en la ciudad y en el país, y de lo que ha hecho el Centro Cultural antes de yo llegar, ¿no? Primero, para no repetirme; segundo, para no ser competencia de nadie, sino ser apoyo de los demás, y para, con mi gestión, enriquecer la red de instituciones culturales del país o de la ciudad, ¿no? Y eso es el análisis primero que yo hago. Y a partir de entonces yo voy programando, procuro hacer lo que los demás no hacen, ¿no? Por ejemplo, para bajar eso, acciones de este Bueno, tiempo. pues por ejemplo, las exposiciones sobre escritores, por ejemplo, lo de Ida Vitale y lo de Mario Lebrero, son exposiciones que no las hacen las demás instituciones porque no está en sus programas y no elevan a lo mejor a la categoría de gran exposición lo que pueda ser un escritor o una poeta, como el caso de Ida Vitale. Y a mí, para mí es absolutamente fundamental, porque realmente recrear esos dos mundos, dos generaciones que se han ido interponiendo la una a la otra en las salas del Centro Cultural de España, para mí me ha parecido como muy esencial. Y de hecho el mundo cultural me la ha reconocido así, ¿no? O sea, ha sido una gran aceptación de trabajar. Luego, hay una cosa que yo lo tengo muy claro, que es que el Centro Cultural tiene que estar abierto absolutamente a todas las tendencias. Yo no me puedo casar absolutamente con nadie, ni con ningún partido político, ni con ninguna tendencia determinada. Ahí es un espacio donde los enemigos se juntan, ¿no? A veces se juntan con cierta reticencia, pero te quiero decir un espacio compartido, es un espacio compartido, y donde yo no hago predilección absolutamente por nadie, porque el único criterio con el que yo me manejo es la calidad, ¿no? Me imagino que alguien que trabaja en la diplomacia cultural evidentemente tiene un conocimiento general que le permite llegar con ventajas, con conocimiento previo a cada destino nuevo, pero que también después sobre la marcha, en el vivir diariamente, claro, y se conocen más cosas. ¿Qué se lleva de nuevo de Uruguay? Bueno, me llevo muchas cosas. Primero me llevó la experiencia de vivir en un país con un nivel de democracia pues muy poco habitual en Iberoamérica. Yo he aprendido aquí muchísimas cosas de lo que es el nivel de diálogo político, de acciones conjuntas, etcétera. Para mí me parece absolutamente increíble. He trabajado con todas las instituciones de la ciudad y del país. Claro. Hemos tenido una relación muy intensa y muy fuerte. Hemos hecho cosas juntos maravillosas que yo no podría haber hecho solo nunca sin la ayuda de las instituciones públicas uruguayas. Y yo creo que esa relación es importante. Y luego, a nivel personal, pues yo me llevo mi relación con unos interlocutoras de un gran nivel cultural, ¿no? Donde yo he podido dialogar y he podido hablar con gente que me ha estado nutriendo constantemente, ¿no? Para mí maravilloso. Y las últimas semanas de trabajo, tengo entendido que lo tienen despuntando el vicio del curador o de la curaduría, si es que está bien dicho así. ¿Puede ser? Sí, bueno, yo he sido curador siempre, tengo más de 120 exposiciones que he curado en el mundo. Yo no he querido curar absolutamente nada en el Centro Cultural hasta ahora, para despedirme, pero también no sé, quería mostrar cómo es mi impronta de curador, ¿no? Claro. Para que la gente pues supiera cómo me muevo en ese aspecto, ¿no? Y luego porque además también era un poco de intentar avanzar en algo que yo he trabajado, como es la curaduría de exposiciones de escritores, y dar como posibles salidas. Yo realmente no considero que ninguna de las dos exposiciones de Ida Vitale o de Lebrero sean las exposiciones definitivas, pero sí que considero que abren caminos, ¿no? Y que eso está muy interesante, porque además los procesos y las aperturas de camino es lo que nosotros tenemos que hacer como gestores culturales, ¿no? ¿Cómo se piensa una exposición de un escritor o una escritora? Es decir, ¿cómo se coloca en la escena de la exposición algo que tiene su raíz
en lo escrito, en el libro, pero que también involucra a la persona? Bueno, hay muchas teorías que se han trabajado desde la época de los griegos, de las relaciones de la poesía y la pintura, las relaciones entre las artes. Yo siempre he considerado que las artes cuando más crecen es cuando están juntas, ¿no? Han sido los grandes momentos de vanguardia en el mundo, ha sido cuando poetas, escritores, músicos estaban juntos, iban a cenar juntos, se emborrachaban juntos en París. Eso genera como un buen intercambio y una buena influencia entre unos y otros. Y claro, yo lo primero que he hecho ha sido documentarme, porque como curador lo primero que tienes que hacer es documentar. Me lo he leído todo, absolutamente todo, yo me pego grandes palizas de leerme y me lo leo en orden cronológico, ¿no? Para ver la evolución y ver las relaciones y tal. Y entonces, en los dos casos ha sido maravilloso porque me he introducido en el mundo tanto de Ida Vitale como de Lebrero de una manera muy profunda y muy intensa, ¿no? Y luego también he tenido unas relaciones personales con la familia de Lebrero fantásticas, ¿no? Y con los colaboradores de Lebrero y con Ida Vitale, su hija Amparo y todo el entorno de Ida Vitale también maravilloso, o sea que me los llevo como mi propia familia también, ¿no? En el caso de Lebrero tengo entendido que la exposición en este momento está abierta al público y claro, está orientada a alguien reconocido por lo que escribió, pero que tenía una cantidad de intereses, ¿no? Múltiples. Por ejemplo, me traje acá apuntado la ilustración, la fotografía, el cine, la historieta, la parapsicología, me llamó mucho la atención esa parte, la informática, los juegos de ingenio y además, obviamente, la literatura. Y además te voy a decir una cosa, todo, aunque algunos aspectos aparentemente son para cultura, ¿no? O paraculturales, él los trataba con la misma seriedad que si fuera la cultura pura y dura, ¿no? ¿Qué entendemos por lo paracultural? Pues que a veces, por ejemplo, en el caso de la parapsicología o de esto siempre hay dudas entre la gente, si eso es serio o no es serio, tal claro. y cuál es el nivel de presencia del cómic, la historia del arte, en fin. Yo todas esas cosas que yo no tengo ninguna duda, porque a mí me parece que sí que la tienen, ¿no? Y la tienen mucho. Hay otra gente que lo toma con una especie, ¡ay, cómo vas a comparar este cómic con no sé qué! No, y cuando la cultura está bien hecha, da igual el formato, es una maravilla. Y Lebrero todo lo hacía bien. La verdad es que me sorprende un personaje de este nivel tan increíble, que es un nivel universal, y que yo siempre digo, hay tres grandes en estos momentos, que son Lebrero, Bolaño y Vilamatas, que para mí son el culmen en estos momentos de la literatura en español. Y vamos, estoy orgullosísimo, ¿no?, de haber hecho este proyecto, que además me he divertido mucho, porque claro, es un árbol con tantas ramas, ¿no? Claro. Y además nunca llegas al fondo del pozo, ¿no? Es alucinante, porque siempre que escarbas sale algo, ¿no? O sea que es absolutamente maravilloso y completamente enriquecedor. Y luego la exposición está siendo visitada, pero te estoy hablando sábados, domingos y tal, cientos de personas que van, los turistas, la gente de aquí, los cruceros, todos salen como alucinados. Y digo, pero si esta gente de los cruceros no sabe quién es Lebrero, pues salen todos así como, y tal, ¿no? Y a mí me ha dicho alguien que dice, el primer día de la inauguración, dice, yo creía que Lebrero era un autor muy serio y un autor muy difícil. Después de ver esta exposición, lo primero que voy a hacer es comprarme un libro de Lebrero. O sea que, objetivo conseguido, ¿no? Ahí ya se me anticipó un poquito a la pregunta que tenía pensado hacerle. Para quien no conoce, no ha leído a Mario Lebrero, quedándonos de todas las ramas con la central o con el tronco, que es la literatura, ¿cómo podría presentarlo? Ya nos acaba de decir que no es de tan difícil acceso como alguna gente que no lo ha leído piensa, pero ¿qué más? Claro, es que todas las ramas pertenecen al mismo árbol. O sea, te quiero decir que cuando él hacía cómics se llamaba Jorge Barlota, cuando él escribe se llama Mario Lebrero, pero es Jorge Mario Barlota Lebrero. Lebrero. O sea, combinaba nombres y apellidos. Claro, porque son sus apellidos reales, o sea que en todo es él, ¿no? Y además hay un texto muy bonito, que lo ponemos en la exposición, en el que él por primera vez se junta, ¿no? Se hace como una unidad, ¿no? Y se reconoce como una unidad entre todos esos aspectos, ¿no? Entonces es maravilloso.
Ricardo, ha sido un gusto tenerlo aquí en TV Ciudad. Un gusto para mí. Compartir poco antes del viaje, quién sabe a dónde, esta charla. Y bueno, esperemos que el destino le depare un destino geográfico interesante, aunque sabemos que se acostumbra. Claro, ojalá Dios te oiga y por favor venir a ver la exposición que os va a encantar, la verdad. Muy bien, tomamos nota. ¿Hasta cuándo se la puede ver? Hasta finales de marzo, porque en marzo cerramos con un congreso internacional sobre el hebreo, que vienen los máximos especialistas del mundo, y vamos a hacer una publicación con el catálogo y todos los textos, que va a ser un documento importantísimo para preservar el espíritu de la exposición en el futuro. Gracias, Ricardo. Hasta la vuelta. Gracias a vosotros.